Muy bien, vamos a empezar con la infraestructura de datos espaciales en municipios en Bolivia. Como ustedes saben, la tecnología, ya había hablado justamente Ricardo en un principio, los catastros tienen que evolucionar, ¿no? Y tenemos que ir cambiando y viendo alcanzar el máximo del aprovechamiento de estos, de acuerdo a las necesidades que tengamos en nuestros municipios. Entonces van a ir modificando y ya dejan de lado ser catastros para transformarse en sistemas de gestión municipal. Durante la presentación vamos a tocar cuatro puntos importantes sobre los que hemos basado este trabajo, que es la situación en la que nos encontramos actualmente en Bolivia, los problemas que tenemos, la capacidad con la que contamos en cada uno de los lados y la solución que se está ofreciendo como parte de esta presentación. Muchas de estas formas son directamente orientadas a mejorar la capacidad municipal como tal. Vamos a ir primero para poder ver un poco de la situación en la que estamos. Bolivia actualmente ha intentado y ha buscado varias formas para poder generar a nivel nacional una IDE, una infraestructura de datos espaciales como tal, basado en las guías, documentos, normativas internacionales que nos han facilitado los diferentes estamentos. Por ejemplo, actualmente Bolivia trabaja directamente con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es parte de la Organización de los Estados Americanos, el cual ha buscado por diferentes caminos generar IDEs en los componentes de los otros países, ¿no? Entonces, ha generado estudios, ha generado capacitación, ha generado dotación de tecnología, ha buscado compartir conocimiento. Entonces, Bolivia trabaja de la mano con ellos. De la misma forma, trabajamos con el UNGIM, que es el Comité de Expertos para Latinoamérica, que lo que busca en general es fortalecer a nivel mundial las características de la formación de IDEs, manejo de datos, estandarización, formatos, ¿no? Entonces, como país, hemos intentado hacer estas aproximaciones, hemos tratado de mejorar en base a las normativas y directrices implementadas por ellos y hemos participado en repetidas ocasiones de todos los estamentos que tenemos. Como parte de esto, en Bolivia contamos con un ministerio de planificación, el cual lo que busca es generar una línea a nivel nacional dando las directrices para poder generar un modelo único de planificación a nivel nacional. Han creado un proyecto llamado el COSIS-Plan. Lo que buscaba este sistema era, en una primera instancia, juntar toda la información a nivel Bolivia y esta información pueda ser compartida para que sirva como base para la planificación. Después han creado un mecanismo de planificación municipal regional llamado PTDI, que es el Plan Territorial de Desarrollo Integral, el cual tenía como objetivo generar información geoespacial, de manera que cada uno de los componentes del Estado alimente este sistema nacional y pueda generar una IDE nacional solamente con el aporte de cada uno. ¿Cuál ha sido el problema? Las capacidades que contaban y la falta de tecnología. Posteriormente, se crea el proyecto GeoBolivia, que es un proyecto que trata de integrar toda la información generada por los diferentes niveles del Estado, los diferentes generadores de información. Este proyecto en general recopilaba y solicitaba toda la información que se generaba con características Shape, por ejemplo, bases de datos, de manera que pueda ser integrada y posteriormente compartida ya abierta en un sistema nacional de integración de información. El problema de este ha sido que era administrado por la vicepresidencia del Estado. La vicepresidenta del Estado no tiene tuición sobre este tema, entonces no ha sido fácil integrar a los demás. Como parte de este proyecto, se ha buscado la creación de pequeños geonodos que lo que querían era integrar de cierta forma la información y que cada uno de los puntos focales pueda generar esta información paso a paso, ¿no? Entonces, estos geonodos se iban a convertir en pequeños aportadores de la información, en pequeños alimentadores. Lastimosamente, se han enfocado mucho en alimentar universidades, institutos de investigación, que por la característica normativa del país, por el modelo de planificación que tenemos en Bolivia, no son entes autorizados para la generación de información. Las universidades, los institutos de investigación lo que hacen es generar conocimiento, no generan información. En caso de generar o producir algún tipo de información, esta no es reconocida con carácter oficial del Estado, por lo que cada uno de los estamentos dependientes de los niveles del Estado, ya llámese nivel nacional, nivel gobernación o nivel municipal,
son los únicos responsables de la publicación y generación de esta información. ¿Qué problemas hemos enfrentado? Bueno, hasta ahorita la situación no ha sido tampoco muy amigable porque hemos enfrentado diferentes situaciones y ahora podemos ver algún tipo de problemas más. Bolivia, entre sus características, podemos ver que tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿no? Que es habitada por 11 millones de habitantes. Entonces es un país demasiado grande para poca gente. Este país es administrado por 13 ministerios en el nivel central del Estado, los que se ocupan de generar información. De los 13 ministerios, únicamente dos no generan información geoespacial, que es el de Economía y Finanzas Públicas, que no está generando actualmente esta información, y el de la Presidencia. Después, todos los demás ministerios de alguna u otra forma generan información. Incluso planificación, gestión presupuestaria, manejo de dinero, incluso en algún momento el Ministerio de Planificación, como les decía, el Costisplan, ya está espacializando algunos de sus proyectos, entonces está generando información geoespacial. A nivel más bajo, o un nivel menor, por así decirlo, perdón, se maneja el nivel de gobernaciones, ¿no? Tenemos 9 gobernaciones, que en otros países los llaman estados. Nosotros tenemos 9, eh, divididos en todo el país. Nuestro país es muy heterogéneo. Tenemos 3 pisos ecológicos, tenemos altiplano, tenemos valle y tenemos llano. Somos parte de la Amazonía, somos parte de 3 cuencas, la cuenca del altiplano, que es cerrada. Somos parte de la cuenca del Plata, que va hacia el sur con Argentina y Paraguay. Entonces tenemos características muy diferentes dentro de las 9 gobernaciones. Y para hacerlo aún más complejo, por si fuera poco tener esos 9 estados en ese pequeño espacio, tenemos 340 municipios. En Bolivia la característica es aumentar la cantidad de municipios en lo que va de los años, en lugar de reducir la cantidad, ¿no? De complejizar un poco el modelo administrativo. Por las características políticas que tenemos, Bolivia tiene dos formas de generación de recursos. Tenemos un modelo de generación nacional, el modelo de coparticipación por el tema de impuestos y el modelo de participación por las regalías que generan gas, petróleo y venta de hidrocarburos en general. Y en el caso del Potosí, que se encuentra al este del país, si ven mi mouse por este lado, la generación de litio, ¿no? El gas y hidrocarburos está por este sector. Entonces, las regalías generan recursos para los municipios, para las gobernaciones y para el Estado en general, de manera que este pueda generar la administración que requerimos. Como parte de la planificación que les mencionaba en un principio, nuestro ministerio ha creado 13 pilares en base a los cuales se crea una agenda patriótica hasta el año 2025 en base a la cual todo el país debe generar su información y debe apuntar los objetivos, ¿no? Ya en un primer caso, Ricardo hablaba, por ejemplo, sobre el tema de cumplimiento de los ODS. Estos 13 pilares están totalmente relacionados con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, entonces vamos a ir trabajando en esto. Igual, en base a lo que decía Hernán hace un momento, todo esto tiene que estar basado y apoyado en las escalas, ¿no? El municipio tiene un nivel de escala que va hasta los 50, gobernación 250,000, y ya el nivel nacional actualmente está haciendo una planificación a nivel 1 millón. Nosotros estamos enfocados en el pilar 4, que es soberanía científica y tecnológica, que como Estado buscamos generar información y alejar la dependencia con los grandes administradores de la información, ¿no? Entonces, la idea de Bolivia es manejar sistemas que nos permitan ser autónomos, ¿no? Y ya no depender tanto de otros estados como tal. Cada uno de estos, del resto de los 12 pilares, son los que van a ir alimentando a este pilar de la soberanía tecnológica. Tema financiero, servicios, producción, recursos, ¿no? Y alimentarios. Ahora vamos a pasar a ver un poco la capacidad que tenemos, tanto como en las diferentes escalas, como decía, ¿no? Municipal, nivel subnacional y nivel nacional. Actualmente, cuando tú hablas de generar la cartografía, generar la información geoespacial, generar los datos, lo primero que tienes que pensar es modelos, vuelos, fotogramétricos, cartografía base que sirva como referencia para la planificación. Entonces, en base a esto, tenemos que hacer un cálculo del presupuesto, ¿no? Comprar imágenes satelitales para todo un país tiene un monto enorme de millones de dólares que no estamos en condiciones en nivel macro, en nivel grande, de hacer una adquisición de ese tipo.
¿no? Porque el país en realidad lo que hace es recibir dinero, como les hablaba, de un momento de la coparticipación municipal, ¿no? Cada uno paga los impuestos, una parte de esos impuestos se va al Estado y el Estado lo que hace es mantener de cierta forma con eso el funcionamiento del Estado como tal. Hace unos días salía un informe en el que por ejemplo, en el caso de Bolivia, el 100% del monto recaudado en impuestos correspondiente al Estado iba a ir destinado al pago de sueldos, salarios y deberes de- en el tema laboral. Entonces, técnicamente el Estado no está en condiciones de generar inversiones o no tiene la capacidad como para generar ese tipo de inversiones, ¿no? Como les decía, vuelos fotogramétricos de alta resolución que generen algún tipo de capacidad, generación de cartografía base que tenemos a cargo del Instituto Geográfico Militar, que paulatinamente y poco a poco con un presupuesto muy bajo ha ido haciendo un avance en la actualización de la cartografía 50.000, pero más en el sentido de llevar de un DGN a un Shape, ¿no? Hacer un cambio de formatos a bases de datos. Estamos tratando de hacer el método ya directo con el tema de levantamientos, que esto se lo ves únicamente en catastros, por ejemplo. Para hacer la cartografía nacional no se hace mucha visita a campo para hacer la corroboración, sino que se trabaja en una sumatoria de información. Y tenemos planeado hacer un censo de vivienda, ¿no? Pero ya el censo de información que aporte a estas bases de datos grandes como país no se lo tiene en realidad, porque el monto que requiere y el monto que se eroga es demasiado alto. Censo de población y vivienda está pensado en hacerse el año 2023, transcurridos más o menos 8 años desde el anterior censo, perdón, 6 años desde el anterior censo, y con un costo de más de 60 millones de dólares. Entonces es un monto bastante alto para nosotros. Los municipios en Bolivia crecen, están creciendo bastante, ¿no? Hay municipios que crecen en 20% como base por año y hay municipios que están creciendo mucho más. Por la característica actual del país, por la característica socioeconómica que viene enfrentando el país, tenemos unas características migratorias muy altas, ¿no? Entonces las ciudades están empezando a crecer y se está dejando el campo. Entonces eso ha generado que pequeñas ciudades, pequeñas aglomeraciones urbanas vayan desarrollando sus capacidades y se vacíe, por así decirlo, el campo. Entonces los municipios están creciendo bastante. Una de las características que hemos visto, y este es un ejemplo de una ciudad llamada Warnes, en Santa Cruz de la Sierra, en la parte oeste del país, en la cual nosotros teníamos registrado 23.000 predios, ¿no? Se ha hecho un análisis de cómo estaba su catastro, perdón, y se ha hecho una comparación con los servicios básicos que tenía este municipio y hemos encontrado que se tenía 40.000 medidores, ¿no? Cuando se ha hecho la comparación, aproximadamente el 43% de los predios no se encontraban registrados en el catastro urbano. Entonces, de cierta forma, se está creando, así como se está creciendo en un 20%, 30% en algunos lugares, el crecimiento es totalmente desmedido, ¿no? Entonces, no está sobrepasando algunas capacidades municipales de control. Nosotros manejamos tres niveles: las grandes municipalidades que van desde las 30.000 hectáreas, municipios medianos que van desde las 4.000 para arriba, y los municipios pequeños que van desde las 800 hectáreas hacia arriba, ¿no? Entonces son municipios pequeños, medianos, que van buscando la administración. Los que actualmente están creciendo son los pequeños y medianos. Ya les he dado una estimación de cuánto tienen estos. Ahora, en cantidad de predios, aproximadamente, los de 30.000 tienen 690.000 predios, 92.000 predios en el siguiente, 18.000 predios. ¿Esto qué quiere decir? Que más o menos hacer un proceso catastral en cada uno de estos alcanza en los grandes 23 millones de dólares, medianos 3 y pequeños hasta los 600.000 dólares. Entonces los costos, sumando los 340 que tenemos más o menos aproximando, no genera una característica de capacidad del Estado para poder solventar todos estos gastos. Entonces, la idea es generar una repartición de los gastos de manera que el Estado pueda obtener la información, pero que no cargue toda la carga laboral, toda la carga económica encima, ¿no? Por eso viene el planteamiento de la solución que estamos llevando acá, que es el uso eficiente del dinero, ¿no? Bolivia, como tiene varios niveles, y justamente lo que hablaba Ricardo en un principio,
el catastro es un integrador, ¿no? Hay que entender que el catastro es solamente una base en el tema de administración municipal. En realidad, el catastro integra varias oficinas dentro de los municipios. Entonces, si nosotros entendemos este concepto como el catastro como la base para la generación de la información, tanto municipal como nacional, vamos a entender la importancia que se tiene al momento de manejar y administrar toda la información colateral, por así decirlo, que lleva. Un municipio en Bolivia, por lo general, está formada de esta forma. Tiene el alcalde, que es la MAE, y está dividida en 9 oficinas, ya 9, llamémoslas secretarías, por así decirlo. Estas 9 secretarías, solamente una, la que es la Secretaría, perdón, que es la Secretaría de Ordenamiento Territorial, es la que se enfoca en el tema catastral. Entonces, que maneja el tema de administración territorial, planificación. Entonces, deja de lado a las demás y las otras oficinas no se enfocan en un tema de desarrollo tecnológico y administración y generación de la información, porque quedan de lado, ¿no? Y en la información, la oficina catastral es la que más se fortalece en el municipio con esta temática. Entonces, lo que buscamos nosotros es generar la integración de todas estas oficinas en un solo sistema de información nacional. Nosotros le llamamos sistema de gestión municipal, primeramente. Este sistema de gestión municipal va a administrar un sistema de gestión de gobernación y esto ya va a pasar a un sistema de gestión nacional, de manera que en cada nivel se maneje un tipo de información. Aprovechando que tenemos compañeros de México, estoy utilizando justamente una imagen de la oficina del gobierno de la Ciudad de México en la que nos trata de explicar qué es el catastro, ¿no? Muchos entendemos el catastro como la identificación del predio, su ubicación, el destino para lo que sirve, el valor inmueble, el dato de propietario que es levantado con la encuesta catastral y pasamos a sacar el valor del inmueble, ¿no? Calcular el valor de la zona, calcular el valor del inmueble para utilizarlo ya más adelante, generando un valor catastral y ya como muchos temen y el lenguaje con el cual perdemos clientes es el tema impositivo, ¿no? Pero nosotros como catastro no solamente generamos esto, ¿no? No solamente hacemos el dibujo de los manzanos y de los predios. El catastro, dentro de su trabajo y al generar información, imágenes, fotografías de altísima calidad, conlleva el uso de información, como decía, colateral, ¿no? Levantamos datos de vías, tipos, calidades de vías, en algunos casos escuelas, por ejemplo, los equipamientos dentro de los municipios, que pueden ir detallados con ciertas características. Levantamos hospitales, centros de salud, que sirven como áreas ya de importancia nacional, no solamente municipal, ¿no? Tienen ya la participación del nivel central. En nuestro caso levantamos postes de luz, por ejemplo. Entonces tenemos todo el detalle de los servicios eléctricos, distribución y esto para garantizar quién tiene servicio y quién no, de manera de contrastar la información. Levantamos alcantarillados, tapas de alcantarillas, levantamos flujos de agua. Entonces la cantidad de información que levantamos en un proceso catastral es amplia, ¿no? En diferentes facetas. Si ustedes ven con la formación que les di hace un momento, abarcamos varias de las oficinas que son parte de un municipio, ¿no? Entonces no nos reducimos solamente a los predios, sino levantamos mucha mayor información. Es por eso que me voy a remitir nuevamente al comentario que se hacía en un principio por parte de Ricardo, buscar un catastro evolutivo, un catastro integrador. Cada una de estas oficinas genera una capa, ¿no? O administra una capa. El catastro la genera. El catastro va a generar vías, va a generar predios, va a generar escuelas, va a generar redes. Entonces, tenemos que buscar la capacidad de que cada una de las secretarías se encuentre en la posibilidad de administrar cada una de estas capas. Y esto lo vamos a hacer mediante una infraestructura de datos espaciales. En este caso, nuestro sistema de gestión municipal, que es un sistema informático compuesto por recursos tecnológicos, llámese servidores, aplicaciones, que van a trabajar armonizados bajo un marco legal, una normativa que garantice la interoperabilidad tanto del sistema como de las oficinas dependientes del gobierno municipal, ¿no? Entonces ya tenemos un catastro integrador, como le llaman, un catastro que no solamente se enfoque en el levantamiento de predios, sino que apunte también a la generación y al trabajo mancomunado de los municipios. ¿A dónde nos lleva todo esto?
El catastro es el eje central, como ya lo habían dicho en un principio, y nosotros vamos a generar información colateral, ¿no? Ambiental, desarrollo humano, actividades económicas, salud, cementerios, electricidad, servicios básicos, educación y obras públicas. Y todo esto va a ser manejado en un sistema integral de gestión municipal que permita llevar adelante la planificación tanto urbana como rural más adelante. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por la invitación nuevamente y quedo atento a cualquier consulta. Gracias.